Como siempre, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estamos muy contentos de poder volver a reunirnos para compartir las sagradas enseñanzas gnósticas, que con la ayuda de Dios Alá, hayáis pasado muy bien, con mucha fuerza, con sana alegría, con mucha protección, en nuestra siempre muy esperada y hermosa víspera del Shabbat, y también hoy durante todo este sagrado y maravilloso día del Shabbat. Que hayáis pasado pues con mucha alegría un feliz día del Shabbat y comenzar también con mucha fuerza, con mucha alegría el día de Adonai. Que tengáis también un feliz día de Adonai. Hoy hemos tenido acá y seguimos teniendo un ambiente muy especial, en medio de algunas pequeñas lluvias acompañadas con maravillosos truenos. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, tanto tiempo. Sí, verdad, es que el viento se puso contento. Sí, así es, apreciados amigos, hermanos y hermanas, porque, claro, sois todos vosotros, todas vosotras sois nuestra pequeña gran familia. Claro, nuestra querida comunidad es nuestra pequeña gran familia, por lo cual siempre nos alegra mucho reencontrarnos con nuestra querida familia del alma, como son todos nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad. Siempre os tengo en mis oraciones. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el cielo, todas las jerarquías superiores de la Gran Logia Blanca, os asistan con mucha fuerza, con mucha protección, principalmente para el trabajo que todos debemos de realizar interiormente dentro de cada uno de nosotros mismos y para bien de toda la pobre humanidad doliente, de todos los seres. Hoy quisiéramos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, realizar algunas reflexiones con relación a un punto que es muy importante dentro de las sagradas enseñanzas gnósticas cristianas, y es sobre la voluntad de Dios. Es muy importante entender lo que es la voluntad de Dios. Las enseñanzas gnósticas que nos ha entregado nuestro
venerable maestro Samael Aun Weor, a toda la pobre humanidad doliente, en estos tiempos del fin, en este final de los tiempos. Son las enseñanzas de la voluntad de Dios. Vamos a reflexionar sobre todo lo que esto significa. El nombre Samael es el nombre secreto del quinto ángel del Apocalipsis. Y Aun Weor significa verbo de Dios y también significa voluntad de Dios. Vamos a referirnos aquí a unas palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor que se refieren al significado de su nombre como la voluntad de Dios, y dicen así: maestros, los hay muchos, pero el alma maestro es una, el alma del mundo, el alaya divino, que parece como muchos. Aun Weor es el nombre auténtico de una llama de la gran hoguera, ante la cual yo, así dice nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, tengo que postrarme. Aun Weor significa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que ha hecho esa obra. Son palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Nuestro venerable maestro Samael Aun Weor nos ha revelado a toda la pobre humanidad doliente el secreto del abismo. Os invito a leer y estudiar, por favor, Las Tres Montañas, en donde nuestro venerable maestro Samael Aun Weor se refiere a el secreto del abismo. Y en un estudio que publicamos hace ya algún tiempo, en el mes de marzo del año de 2015, o sea, ya se han cumplido 4 años. Es decir, nos referimos en este trabajo a la fecha del 27 de octubre del Día Universal de la Gnosis. Y en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de este trabajo explicamos que lo que está escrito en uno de los testamentos de los 12 patriarcas, particularmente en el llamado Testamento de Leví, quien fue uno de los 12 hijos de Jacob, es lo mismo que está escrito y anunciado en el libro del Apocalipsis, o revelación de Juan de Patmos, refiriéndose al quinto ángel del Apocalipsis, cuyo nombre secreto es Samael Aun Weor. Sobre esto ya hemos escrito en varios trabajos, en varias publicaciones, mas aquí queremos referirnos en forma muy en síntesis
Y antes de continuar con estas explicaciones, quisiéramos deciros que nos estamos refiriendo a este tema porque en ese antiguo documento hallado en una de las cuevas de los alrededores de Qumran, a orillas del Mar Muerto, se habla del patriarca Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Y hemos quedado admirados, maravillados, al darnos cuenta de que lo que está escrito del patriarca Leví en el testamento de Leví es lo mismo que está escrito en el libro del Apocalipsis del quinto ángel, que es Samael aún Beor. En este fragmento del testamento de Leví, porque se hallaron fragmentos, está anunciado que él, el patriarca Leví, revelará el secreto de los abismos y expiará por todos los hijos de su generación, y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como la palabra de los cielos, y su enseñanza según la voluntad de Dios. Su sol eterno brillará, y su fuego quemará en todos los confines de la tierra. Sobre las tinieblas brillará su sol. Entonces desaparecerán las tinieblas de la tierra y la oscuridad del orbe. Proferirán contra él muchas palabras y abundancia de mentiras. Inventarán fábulas contra él y proferirán toda suerte de infamias contra él. Su generación transformará el mal. El pueblo errará en sus días y estarán perplejos. Ahora vamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a detenernos un poco en este fragmento de esta obra tan maravillosa, tan valiosa como lo es el testamento de Leví. Del patriarca Leví está escrito, como vimos antes, que él revelará los secretos de los abismos. Y como ya comentamos anteriormente, en su gran obra, Las Tres Montañas, y en otras obras, nuestro venerable maestro Samael aún Beor nos reveló el secreto del abismo. Es decir, que lo que se anunció del patriarca Leví en el testamento de Leví, que él revelará los secretos de los abismos, se corresponde a lo que realizó nuestro venerable maestro Samael aún Beor en uno de los aspectos de su gran obra, que él nos reveló el secreto del abismo. Del patriarca Leví también está anunciado que en esta generación de estos tiempos del fin, generación establecida en la mentira y en la violencia, en la cual el pueblo errará en sus días y estarán perplejos, Leví expiará por todos los hijos de su generación y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Es decir, al pueblo de castidad. Todo iniciado, hombre o mujer,
que por su trabajo práctico con los 3 factores de la revolución de la conciencia, encarne en su corazón al Israel o Moisés Tiferet íntimo, individual, particular, pues se convierte en un verdadero hijo de Israel. Quisiéramos también comentaros, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que el patriarca Leví, hijo del patriarca Jacob, fue el bisabuelo del profeta Moisés y de sus hermanos Aarón y María. Por eso se enseña que el profeta Moisés, Aarón y María son levitas, porque son descendientes de el patriarca Leví. Mas hay que entender que a su vez el patriarca Leví fue uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. Se dice también en este fragmento del testamento de Leví que su palabra es como la palabra de los cielos y su enseñanza según la voluntad de Dios. Samael Aún Beor significa Samael, el verbo de Dios. Y por lo mismo, verbo o palabra de los cielos, es decir, verbo de los cielos o palabra de los cielos, y su enseñanza es según la voluntad de Dios. Ya hemos visto que Aún Beor significa voluntad de Dios. También se nos dice en este fragmento de Qumran, del testamento de Leví: su sol eterno brillará y su fuego quemará en todos los confines de la tierra. Sobre las tinieblas brillará el sol. Y bien sabemos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que todo esto está relacionado con el planeta gigante Hercólubus, llamado también Ajenjo, el planeta rojo o la estrella roja, que aparecerá como un segundo sol, muy brillante, y con su fuego quemará en todos los confines de la tierra, y sobre las tinieblas brillará su sol. Así también, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, lo escribió nuestro venerable maestro Samael Aún Beor en su grandiosa obra El mensaje de Acuario, en el año de 1958. Os invito a leer estas enseñanzas en los capítulos 16 y 17 de su gran obra El mensaje de Acuario, donde el maestro, nuestro venerable maestro Samael Aún Beor, nos dice: y el quinto ángel, Samael, tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Desde el año 1950, un mundo gigantesco se está aproximando a nuestra tierra. Esa estrella ya cayó en nuestra tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Nosotros queremos decir con esto que las ondas electromagnéticas de esa gigantesca estrella
ya tocaron el eje de la tierra. A ese gigantesco mundo le fue dada la llave del pozo del abismo. El psiquismo animal inferior de esa gigantesca mole planetaria actúa sobre la humanidad terrestre, succionando, absorbiendo, atrayendo a todas aquellas billonadas de almas que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Esa estrella actúa desde el fondo del abismo, atrayendo a billonadas de seres humanos. A esa estrella le fue dada la llave del pozo del abismo. Desde el año 1950, billonadas de almas humanas están entrando en el abismo. Desde 1950, el pozo del abismo está abierto. El símbolo de esa estrella, continúa enseñándonos nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, es la cruz radiante. Apartadas las ovejas de los cabritos, triunfará la cruz del Redentor. Este mundo gigantesco será visible para todo el mundo dentro de pocos años. Esa estrella abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Apocalipsis 9:2. De El mensaje de Acuario, capítulo 19, el quinto ángel, de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Si nos detenemos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, a reflexionar en lo que está escrito, en los fragmentos del testamento del patriarca Leví, y lo que está escrito en el libro del Apocalipsis, y lo que está escrito en esta gran obra de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, el mensaje de Acuario, entonces podemos darnos cuenta que lo que se anunció del patriarca Leví es lo que está escrito también de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Aclaramos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que los términos mundo y estrella, aplicados a ese gigantesco mundo o planeta, no deben de sorprendernos. Recordemos que al planeta Venus, por ejemplo, se le llama también estrella. También aclarar que los términos billonadas de almas obviamente no se deben de interpretar en su sentido literal, sino que es una expresión utilizada por nuestro venerable maestro Samael Aun Weor para indicar enormes cantidades de almas, etc. Hagamos algunas reflexiones, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, sobre esto tan importante que estamos aquí comentando. Quiere decir que los infiernos del gigante Hercólubus están atrayendo a muchísimas almas que están entrando al abismo. Porque se está haciendo, es decir, el cielo, toda la gran logia blanca, a partir del año de 1950,
está realizando la selección. Un buen trueno estamos escuchando. La selección de las almas. Las almas ovejas de las almas cabritos. Las almas ovejas son las que reciben en sus frentes la señal del Cordero. La señal del Cordero es la cruz de Tot, la cruz Tau. Recordemos que la cruz Tau era muy venerada por el hermano Francisco de Asís. La cruz en forma de T, que es la cruz de Tot. Y él la trazaba en las frentes de sus discípulos. Y por todas partes él pintaba la Tau, la cruz en forma de T, en color rojo. Indicando con esto que él invitaba a sus discípulos y a sus discípulas a recibir espiritualmente en la frente de su alma la señal del Cordero, la cruz de Tot, la cruz Tau, la cruz en forma de T. Pero ¿qué se requiere para recibir la señal del Cordero en nuestra frente? Se requiere el trabajo práctico con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Aclaramos también que hay otros 2 símbolos de la señal del Cordero, además de la cruz Tau, y son el signo del infinito, que tiene la forma de un número 8 en forma horizontal. Ese es el signo del infinito, que también es la señal del Cordero, que recibimos en nuestra frente. Y un tercer símbolo de la señal del Cordero es el sello del rey Salomón, la estrella de 6 puntas. Y de esto podemos dar testimonios vivos, testimonios prácticos. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Hace muchos años, cuando mi maestro íntimo recibió la primera iniciación de misterios mayores, que es la primera iniciación del fuego, estuvo presente nuestro venerable maestro Rabolú, porque él es el profeta Elías, asistiéndome en esta ceremonia sagrada, que es cuando el fuego sagrado del Kundalini, que estuvo ascendiendo por cada una de las 33 vértebras de nuestra columna cerebroespinal y continúa después por ciertos canales secretos del cerebro para poder llegar finalmente al entrecejo, en la raíz de la nariz, formando el bastón de los patriarcas, la vara sagrada. Entonces, cuando este fuego sagrado llega al entrecejo,
Ahí se encuentra el átomo de nuestro Padre, interior y celestial. Y este es el verdadero bautismo esotérico entre los gnósticos. Y en las tradiciones de la Torá se nos enseña que siempre cuando se realiza un bautizo, está presente el profeta Elías. Por eso cuando se bautiza un niño, se coloca una silla al lado, simbólica de que el profeta Elías en espíritu va a estar allí asistiendo a ese bautizo. Mas esa es una forma exotérica, literal, de dar la enseñanza. Mas la forma esotérica con ese, es decir, viva, real, práctica, del verdadero bautismo, es cuando nuestra serpiente sagrada, nuestra serpiente ardiente, nuestra serpiente de fuego, la levantamos en nuestra vara de nuestra columna cerebroespinal, en el desierto iniciático de la existencia, de la vida, y cuando llega al entrecejo en la raíz de la nariz y hace contacto con el átomo de nuestro Padre interior y celestial, ahí recibimos el verdadero bautismo entre los gnósticos. Y nuestro maestro íntimo recibe la primera iniciación del fuego, la primera iniciación de misterios mayores. Y ahí recibimos también la señal del Cordero en la frente. Sobre esto escribimos ya en detalle en el comienzo de nuestros trabajos sobre el camino iniciático esotérico, en la primera montaña, que seguramente lo recordáis, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y fue maravilloso porque estuvo presente el profeta Elías, o sea, nuestro venerable maestro Rabolú, y le acompañaba un niño. Ese niño es mi maestro íntimo. Y con una vela encendida, nuestro venerable maestro Rabolú trazó sobre mi frente la señal del Cordero en la forma del signo del infinito. Desde entonces recibí la señal del Cordero en mi frente. Entonces damos testimonio, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que la única forma de poder recibir la señal del Cordero en nuestras frentes es por medio de la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Toda persona, hombre o mujer, que reciba pues la señal del Cordero en su frente, es considerado esotéricamente, espiritualmente, una oveja en el rebaño del Cristo. Explicada esta parte tan importante, tan fundamental de las sagradas enseñanzas gnósticas, entonces, con relación a los cabritos, ¿qué significaría? Pues es todo lo antitético a lo que significa recibir la señal del Cordero en la frente. Con la fornicación, y todos entendemos muy claramente lo que es la fornicación, tal como está escrita en el libro del Levítico, capítulo 15, del profeta Moisés. Fornicar es derramar la simiente sexual. Por lo tanto, como dice nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, la emisión o eyaculación del semen está prohibida por Dios. Y así le ordenó Dios al profeta Moisés que escribiera esa enseñanza. Pero es que las gentes no leen, no se detienen a reflexionar.
Y lo que está escrito en el libro, en el capítulo 15 del libro del Levítico de Moisés, pues es fundamental. Entendiendo pues lo que es la fornicación, con la fornicación se despierta la antítesis de la Kundalini. El abominable órgano kundartiguador, que es la cola de los diablos, la cola de los demonios, una cola astral que no se ve físicamente. Y cuanto más fornicaria sea una persona, más grande y más gruesa es esa cola. Porque toda persona que desarrolla el abominable órgano kundartiguador, que es el resultado de la fornicación, desarrolla esa cola. La cola de los diablos, la cola de los demonios. Y si esa persona cae en el adulterio, inmediatamente que esté adulterando recibe la marca de la bestia en su frente. Y esa marca de la bestia son los cuernos de los diablos, de los demonios, que son muy diferentes a los cuernos o rayos de luz que recibió el profeta Moisés. Porque los cuernos de los diablos y de los demonios son la antítesis de los cuernos de luz de los grandes maestros cristificados. Así como la cola de los demonios es la antítesis de la serpiente Kundalini. Así pues que cuando una persona adultera, recibe la señal de la bestia en la frente. Los cuernos de los diablos, de los demonios. Y esa persona se convierte en un cabrito. Y a menos que a esa persona se le dé la gracia del arrepentimiento, porque como nos enseña nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, para el indigno todas las puertas están cerradas, menos la puerta del arrepentimiento. Pero hay muy pocas personas que saben humillarse y tocar ante la puerta del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ser real, de hechos, definitivo, permanente. Entonces, a esa persona que realmente se arrepienta de todo corazón y nunca más vuelva a fornicar ni a adulterar, se le brindará una nueva y última oportunidad. Pero si es que no se arrepiente y continúa fornicando, o peor aún, adulterando, queda ya como un cabrito, y esa alma, aún en vida de la persona, puede ser arrastrada al abismo de Hercólubus, a los infiernos de Hercólubus, que son peores todavía que los infiernos del planeta Tierra. Y esta selección se está haciendo ya desde el año de 1950. Es pues muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, conocer la gnosis. La gnosis que nos ha entregado el quinto ángel del Apocalipsis, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. La gnosis que nos invita a convertirnos en pueblo de castidad, de donde surgirá la progenie de Metratón, la progenie de los iniciados, las semillas fértiles, esas semillas humanas seleccionadas que van a servir de semillero para la futura humanidad, en tierras nuevas, bajo cielos nuevos, después de la gran catástrofe que se acerca, después del cataclismo final. Recuerdo que una de las primeras cartitas que nos escribió nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, cuando nos estábamos preparando, mi amada esposa Gloria María, este humilde servidor con nuestro pequeño niño Michael,
hacia el Canadá. Y nuestro venerable maestro Rabolú, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, nos escribe: ayudadme a ayudar, mis queridos hermanos. Ayúdame a sacar semillas fértiles. Ya desde aquel entonces, por aquel año de 1974, ya nuestro venerable maestro Samael Aun Weor estaba anunciando la obra y misión del venerable maestro Otón Moisés para ayudarle a sacar semillas fértiles, semillas humanas, porque la simiente humana es la más sagrada de todas las semillas. Los terrícolas se preocupan por seleccionar las semillas, vegetales, animales, pero no se preocupan por nada por seleccionar la semilla humana. Es urgente que podamos sacar semillas fértiles, pero las semillas fértiles solo pueden surgir de entre hombres y mujeres que no forniquen, es decir, de entre hombres y mujeres que no maten su semilla sexual, porque con cada fornicación se está matando la semilla sexual, se está matando la vida. Recordemos que cada uno de nosotros en un principio fuimos una célula sexual que se unió con el óvulo dentro del vientre de nuestra madre. Pero todos los otros millones de células sexuales que acompañaron a nuestra celulita sexual murieron. Cada vez pues que una persona fornica, está matando la más sagrada de todas las semillas, la semilla sexual. Porque cada espermatozoide, cada célula sexual, es el cuerpo físico del Espíritu Santo. Y con cada fornicación se está matando el cuerpo físico del Espíritu Santo. La fornicación es pecado contra el Espíritu Santo. Y los pecados contra el Espíritu Santo no tienen perdón. Y así lo dice nuestro Señor Jesús el Cristo. Todos los pecados serán perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en los siglos venideros. Y sin embargo, casi toda la pobre humanidad doliente goza pecando contra el Espíritu Santo, matando los principios de la vida dentro de cada célula sexual. Es pues gravísima la fornicación. Además, la persona fornicaria, como ya explicamos, va desarrollando la cola de los diablos, la cola de los demonios, en la parte astral. Y si cae en el adulterio, recibe en su frente la señal de la bestia, los cuernos de los diablos, de los demonios. Toda esta enseñanza nos la ha revelado nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. En ninguna otra parte se encuentra esta enseñanza revelada. Le debemos a nuestro venerable maestro Samael Aun Weor que nos haya revelado todas las sagradas enseñanzas gnósticas y muy especialmente los misterios sexuales, los misterios de la castidad científica, el tantrismo blanco, el tantra yoga blanco insuperable. Queda pues explicado y aclarado, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, lo que significan las ovejas y los cabritos. Las ovejas, los hombres y las mujeres que reciben en su frente la señal del Cordero, ya sea la cruz Tau o el signo del infinito o la estrella de 6 puntas, el sello del rey Salomón.
Pero para poder recibir la señal del Cordero hay que ser completamente castos. Y hay que trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia. De todas formas, una persona soltera que evidentemente no puede practicar el segundo factor de la revolución de la conciencia, si se dedica intensamente a practicar el primer factor, que es la muerte mística de nuestros defectos psicológicos, aunque no reciba la señal del Cordero en su frente, se le puede llegar a considerar formando parte del rebaño de ovejas, si es que elimina por lo menos el 50% de sus defectos psicológicos. Entonces se le incluye dentro del rebaño de las ovejas. Y todo esto pues se está definiendo desde el año de 1950 y ahora estamos en el año 2019. Han pasado casi 70 años. Bueno, apreciados amigos, hermanos y hermanas, todavía hay un tiempecito. Pero eso sí, hay que trabajar intensamente con verdadero arrepentimiento. No fornicar, nunca. No adulterar. Y comenzar a trabajar fundamentalmente con la muerte de nuestros defectos psicológicos. Y las parejitas a realizar su trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Después de estas explicaciones un poquito amplias y detalladas, mas nos parece que esto es importantísimo entenderlo, vamos a continuar estudiando estos fragmentos del Testamento de Leví, hallado entre los manuscritos esenios de Qumran. Dice así: entonces desaparecerán las tinieblas de la tierra y la oscuridad del orbe. Desaparecerán las tinieblas de la ignorancia, porque la gnosis, o el conocimiento salvador, resplandecerá y resplandece en toda la faz de la tierra. Y luego viene otra parte de este documento, el Testamento de Leví, que dice así: proferirán contra él muchas palabras y abundancia de mentiras, inventarán fábulas contra él y proferirán toda suerte de infamias contra él. Estas palabras proféticas se han cumplido y se siguen cumpliendo al pie de la letra. Porque a partir del comienzo de la gran obra y misión, nuestro venerable maestro Samael Aun Weor fue muy atacado. Y sigue siendo atacado. Y ahora por medio de todos estos sistemas de internet, hay muchos lugares donde se ataca la obra y misión de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, y a su persona también. Aunque pues ver esos ataques nos producen mucho dolor, y estamos firmes siempre dando testimonio de la gran obra y misión de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, también de nuestro venerable maestro Rábolu, y finalmente del venerable maestro Dr. Moisés. Pues comprendemos, entendemos que todo esto tenía que darse, porque así
estaba escrito. Efectivamente, profieren contra él muchas palabras y abundancia de mentiras. Han inventado contra él fábulas y están profiriendo y han proferido toda suerte de infamias contra él. Contra Leví, contra nuestro venerable maestro Samael Aun Weor. Y esto también ha sucedido con la gran obra y misión de nuestro venerable maestro Rabolú. Y ha sucedido y sigue sucediendo también contra la obra y misión del venerable maestro Don Moisés. Queríamos, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hacer estos breves comentarios, realizar estas breves reflexiones, aunque en mucha síntesis, sobre este pequeño texto esenio de Qumran, el testamento del patriarca Leví, que en todo caso existe un documento más completo, en la obra llamada El Testamento de los 12 Patriarcas, donde está en mucho detalle todo el testamento del patriarca Leví. Va a ser muy importante que se haya encontrado este fragmento en los textos esenios de Qumran. Ya escribimos más detalladamente sobre este tema, como ya os dijimos en el estudio titulado El 27 de octubre, el Día Universal de la Gnosis, que os invito a leerlo y estudiarlo nuevamente. También, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hay otro significado sobre la voluntad de Dios. Y quisiéramos también haceros conocer las palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor sobre este otro significado de lo que es la voluntad de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como está escrito en el Evangelio del apóstol Juan. Y continúa diciéndonos nuestro venerable maestro Samael Aun Weor: la música es voluntad de Dios. La música es voluntad Cristo. La música clásica engendra universos y sostiene soles durante el gran día cósmico. Uno se queda arrobado al escuchar composiciones como las 9 sinfonías de Beethoven. Uno se queda anonadado cuando se extasía entre las notas de Mozart, de Chopin y de Liszt. Toda acción recta es música de luz. Toda acción errada es música fatal. Hasta aquí estas palabras de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor sobre otro de los significados de la voluntad de Dios. La música es voluntad de Dios. La música es voluntad Cristo. Mas nos referimos a la música de los grandes maestros, aquellos que eran completamente castos y por su castidad se convirtieron en creadores,
como por ejemplo la música de Beethoven y de todos los grandes maestros de la música clásica. Ojalá todos los días escucháramos un poco de la música clásica de los grandes maestros de la música. Hay también otras explicaciones, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, sobre lo que es la voluntad de Dios. Y aquí acudimos a las palabras, al verbo, cuyas palabras no pasarán, como nos dice él. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por ejemplo, donde nuestro Señor Jesús el Cristo nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7, 21, 22, 23. Entendidas estas palabras, quieren decir que aunque se hable mucho y se predique mucho en el nombre del Señor, aunque se diga que se profetiza en su nombre, que se lanzan demonios y que se hacen muchos milagros y curaciones, aunque se hable en lenguas, pero sin hacer la voluntad de Dios, jamás entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo hacer la voluntad de Dios? Vamos a referirnos un poquito más adelante a estas explicaciones, si bien muchas veces hemos explicado lo que es la voluntad de Dios. También quisiéramos reflexionar sobre otras palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo, donde se nos dice: y estando Él, es decir, nuestro Señor Jesús el Cristo, aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mateo capítulo 12. También se encuentra en otros evangelios estas palabras. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesús el Cristo
requiere y exige hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Preguntémonos nuevamente, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Lo hemos comentado muchas veces, acudiendo a nuestra memoria. Ahora tengo aquí ante mi vista, pues, las palabras del apóstol Pablo en una de sus epístolas, que dicen así: porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esto está escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses 4:4. Hemos explicado muchas veces que nuestra santificación es la práctica del primer factor de la revolución de la conciencia, por medio de la muerte mística, la muerte en marcha, en pensamientos, sentimientos y acciones, de instante en instante, de momento en momento. Hemos explicado que apartarse de fornicación es no derramar nunca la simiente sexual, es decir, no eyacular nunca el semen, no matar la semilla de la vida. Y las palabras, que cada uno sepa tener su vaso. El apóstol Pablo utiliza la palabra vaso, que significa esposa, el vaso hermético, la esposa sacerdotisa, que hay que saberla tener en santificación y honor, es decir, sin fornicación, realizando la práctica del arcano de acuerdo a las leyes, a las reglas de la santa alquimia sexual blanca. Muy de acuerdo, pues, a las reglas del tantrismo blanco. Porque no proceden así los gentiles que no conocen a Dios. Así pues que no santificarse, no tener a la propia esposa o vaso en santidad y honor sin fornicación, es ser un gentil que no conoce a Dios. Y solamente se puede tener un único vaso hermético, una única esposa sacerdotisa. No se puede tener la unión con más de una mujer, con más de una esposa, con más de un vaso hermético. Solamente se puede tener una única esposa, un único vaso hermético. Esa es la ley de Dios. El apóstol Pedro también lo dice, refiriéndose a esta santificación en el matrimonio. Esto está en la primera epístola universal del apóstol Pedro, 3:7. Como podemos ver, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hay varias enseñanzas relacionadas con lo que es la voluntad de Dios. Estamos hablando en mucha síntesis, mas vamos a escribir un pequeño trabajo sobre estas mismas reflexiones.
Tenemos otros apuntes que quisiéramos comentar, mas no queremos prolongarnos ya mucho más, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Estos apuntes van a aparecer en un próximo trabajo, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Ahora solamente hemos hecho unos breves comentarios, unas breves reflexiones en mucha síntesis, porque estamos con todo el celo maravilloso de un Elías, porque somos conscientes de los momentos en que estamos toda la pobre humanidad doliente. Nuestro planeta Tierra está agonizando. Le quedan pocas décadas de vida a esta humanidad. Aunque el planeta Tierra pues no es destruido, pero pasa por unas catástrofes que equivalen para él como a una muerte, para luego renacer en una nueva tierra, como una nueva tierra. En este sentido, pues, nuestro amado planeta Tierra, que es el cuerpo planetario de nuestra bendita diosa madre del mundo, nuestra madre divina natura, su cuerpo físico planetario le hemos hecho muchísimo daño y está pues en estos procesos de agonía, transformación, y le quedan pocas décadas, muy pocas. Esto es irreversible. Es claro que todos quisiéramos que nuestro planeta Tierra se recuperara. Claro, es nuestra madre, mejor dicho, es el cuerpo físico planetario de nuestra bendita diosa madre del mundo. Y todo lo que podamos hacer para ayudarle, pues es nuestro deber hacerlo. Es como una madrecita física humana cuyo cuerpo físico ya está desahuciado por la medicina. Bueno, aunque sea ya irreversible ese estado de salud de la querida madrecita carnal, todo lo que se haga por ella debemos de hacerlo para aliviar el dolor, para aliviar ese mal, sabiendo que en cualquier momento va a llegar el desenlace fatal. Así que todo lo que hagamos por ella está muy bien, y es nuestro deber, es nuestra obligación hacerlo, es humanitario. Por eso todo lo que hagamos en bien de nuestro amado planeta Tierra, que es el cuerpo físico planetario de nuestra bendita diosa madre divina, la madre natura, la bendita diosa madre naturaleza, la bendita diosa madre del mundo, está muy bien y es nuestro deber y nuestra obligación. Pero es irreversible, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Ya se han pasado las líneas del no retorno. Entonces estamos ya en una etapa final. Y en cuanto a la humanidad, la pobre humanidad doliente también está sucumbiendo en medio del materialismo, del mar rojo de las pasiones, de esta carrera loca día a día de tantas cosas. ¿Y el alma qué? ¿De qué le sirve a un hombre o a una mujer ganarse el mundo entero si va a perder su alma? Y el alma se pierde si no se trabaja de instante en instante, de momento en momento, con la desintegración de los defectos psicológicos, por medio de la autoobservación psicológica en pensamientos, sentimientos y acciones, y de la muerte en marcha o súplica a nuestra Madre Divina para que nos saque y nos desintegre ese defecto psicológico que descubrimos en ese instante. En otras palabras, esto es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús el Cristo, cuando nos dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación.
Él no nos dijo que eso lo hagamos de vez en cuando o de cuando en vez. No, nuestro Señor Jesús el Cristo nos dio esa enseñanza para practicarla continuamente. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esta enseñanza es para practicarla continuamente? Pues muy sencillo, muy lógico. Como quiera que las tentaciones son continuas, entonces la vigilia y la oración tienen que ser continuas. Nuestro Señor Jesús el Cristo nos invita a no caer en tentación. ¿Y quién puede negar que las tentaciones no sean continuas? Todos sabemos que siempre estamos siendo tentados por pensamientos, sentimientos, palabras o acciones. Entonces, como quiera que las tentaciones son continuas, por lo tanto, la vigilia y la oración también tienen que ser continuas. ¿Y qué es la vigilia? ¿Qué significan las palabras de nuestro Señor Jesús el Cristo? Velad. Velad es estar en vigilia, es estarnos vigilando, pero vigilando a nosotros mismos, porque somos campeones para estar vigilando a nuestro prójimo, viéndole los defectos a nuestros semejantes, pero pésimos para vigilarnos a sí mismos. Entonces debemos de estar en vigilia continua dentro de nosotros mismos, en pensamientos, sentimientos y acciones. Esta es la autoobservación psicológica. Es lo mismo, con terminología distinta. En cuanto a orar, orar es hablar con Dios. En términos de la psicología gnóstica, orar es sentir a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, que son la divinidad interior, aquí dentro de nuestro corazón. Y como quiera que el aspecto de Dios, que tiene la misión y el poder para desintegrar nuestros defectos psicológicos, es Dios Madre, entonces hemos de invocar a Dios Madre, a nuestra Madre Divina, íntima, individual, particular, para que nos saque y nos desintegre ese defecto psicológico que nos quiera hacer caer en tentación. Y así ni entramos en tentación, ni caemos en tentación, por estar a cada instante en vigilia y en oración, es decir, en autoobservación psicológica, en pensamientos, sentimientos y acciones, y en súplica o muerte en marcha, pidiéndole a nuestra Madre Divina Kundalini que nos saque y nos desintegre ese defecto psicológico. Esta es la clave, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, para no sucumbir, para no perder el alma. Pero ¿de qué le vale a una persona estar corriendo a atender todos los afanes del día? Personales, familiares, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y su alma qué? Que orando, que haciendo determinadas cosas ya va a estar salvado. Nuestro Señor Jesús el Cristo es muy claro. Él nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya explicamos cuál es la voluntad de Dios. Los 3 factores. Santificarnos es morir a nuestros defectos psicológicos. No fornicar es mantener la castidad completa, total, y realizar la unión amorosa entre el esposo y la esposa, con santidad y honor, según ciencia, es decir, según la ciencia de Da'at. Y la ciencia de Da'at, que es una palabra hebrea, se refiere a la práctica del tantrismo blanco, la magia sexual blanca, entre un hombre y una mujer. Recuerdo ahora que ese instrumento tan sagrado, tan venerable, de nuestros venerables mamos y mamas de la montaña sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, el yoburo, es un instrumento muy sagrado, con una gran simbología tántrica.
Yoburo significa literalmente una mujer, una esposa. Entonces ahí está la enseñanza, un vaso, una mujer, una esposa, un vaso hermético. Es pues muy importante conocer la ciencia, la gnosis, para poder proceder correctamente. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y no perder el alma. El alma, apreciados amigos, hermanos y hermanas, el alma es lo más precioso, es la perla preciosa. Pero no hay que cambiarla por un plato de lentejas. Un plato de lentejas es simbólico de placeres lujuriosos. Cuando una persona se entrega a los placeres de la lujuria, a fornicar o peor a adulterar, está cambiando su primogenitura por un plato de lentejas. No hay que venderle el alma al diablo. No hay que perder el alma, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Es lo más valioso de todo. Coloquemos pues en primer lugar de cada día de nuestra vida luchar por no perder el alma. Es claro, hay que cumplir deberes, obligaciones, cosas que se presentan día a día, pero no perdamos este hilo de nuestra alma. Porque en las carreras que tiene ahora casi toda la pobre humanidad doliente, no se preocupan por no perder el alma. Y se contentan que con oraciones, con unas cosas, con otras, ya están salvaditos y para el cielito después. No, apreciados amigos, hermanos y hermanas, esto de la salvación del alma es de lo más difícil que hay, pero no imposible. Y de esto nos habla nuestro Señor Jesús el Cristo. Él nos dice que porfiada entrar por la puerta angosta y estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán, porque ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición. Y el camino es angosto, estrecho y difícil. Y muy pocas personas quieren empezar a morir, a vencerse a sí mismas. Muy pocas personas quieren dejar de fornicar. Entonces, reflexionemos pues en todo esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Apreciadas y queridas familias. Y hablo con todo este celo maravilloso de un Elías, como os decía, porque soy consciente de que el planeta está agonizando, que la humanidad está sucumbiendo, que queda poco tiempo. Y cada vez la pobre humanidad entra en más y en más y en más compromisos y más cosas, y la vida va pasando. La vida se va consumiendo como una llamita de una velita, de una veladora, y en cualquier momento se apaga. No quiere decir que porque se sea niño, adolescente, joven, persona de edad madura, todavía hay que esperar mucho tiempo. En estos momentos están muriendo muchas personas en el planeta, niños, adolescentes, jóvenes, llenos de proyectos de su vida y del mundo. En estos momentos están muriendo. ¿Y en qué quedaron todos esos proyectos? Todas esas carreras y afanes del mundo, ¿en qué quedaron? En nada. Porque allá ante el tribunal de Dios a uno le piden cuentas de lo que hizo con su alma. A uno allá en la sala de la verdad y justicia, a uno le miden la columna a ver cómo está la castidad. A uno le pesan el corazón a ver cómo está el amor, el verdadero amor por todos los seres, por toda la humanidad, y a uno le leen el libro. En cada hoja del libro están anotados todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones de cada día. Entonces allá en el tribunal de la ley de Dios, lo que nos juzga es nuestra vara, nuestro corazón y el libro. Entonces, apreciados amigos, hermanos y hermanas, es urgente trabajar
por no perder nuestra alma. No nos confiemos en que estamos en tal edad, que de pronto no, eso es con otras personas, pero reflexionemos que en estos momentos están muriendo personas de todas las edades, de todas las condiciones, llenas de ilusiones, de proyectos en la vida, y llegó el momento. Y a cada uno de nosotros ese momento nos está esperando. Por eso vivamos cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Pero vivámoslo conscientemente, viviendo las sagradas enseñanzas gnósticas y haciendo todo el bien posible a toda la humanidad, a todos los seres, cumpliendo nuestros deberes, nuestras obligaciones. Pero no perdamos el hilo más importante, el hilo de la vida de nuestra alma. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. En estas palabras un poquito fuertes, tal vez con un poco de rigor, hay gran amor, porque se nos ha entregado una misión de una responsabilidad muy grande. Entregarle semillas fértiles a la Avatara de Acuario, a nuestro venerable maestro Samael Aun Weor y también a nuestro venerable maestro Rábolu. Tengo que sacar semillas fértiles. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre. Con la ayuda de Dios, Alá, con la ayuda del cielo. Paz inverencial, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Por favor, continuad compartiendo con sana alegría en este hogar, que es y será siempre también vuestro hogar, y en cada uno de vuestros queridos hogares, con mucha fuerza, con sana alegría. Y si Dios quiere, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hasta mañana, hasta pronto y hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días.